Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Yo estaba leyendo la palabra y justamente en Filipenses 1:21, donde dice: para mí el morir es ganancia. Y yo he leído esto un montón de veces, pero me impactó de una manera especial hoy. Y es que cuando Pablo escribe esta carta, él estaba en la cárcel y pude ver que a pesar de las circunstancias difíciles, su corazón mantuvo el gozo y la esperanza en Cristo su Señor. En los versículos anteriores y posteriores a Filipenses 1:21, Pablo expresa su lucha interna entre el deseo de seguir viviendo para servir a Cristo y a los demás en la tierra y el anhelo de estar con Cristo después de la muerte, lo cual obviamente es mucho mejor. Cuando dijo para mí, él habla desde la perspectiva personal y su profunda relación con Cristo. No todo el mundo puede decir para mí. Entonces, esta convicción no es una declaración general para todos, sino más bien una expresión de su fe personal, de su fe individual. Y digo, el morir. Pablo no ve la muerte como el final, sino como una transición, como un puente, como un cambio de dimensión de lo natural, de lo físico, a lo eterno, lo glorioso. Entonces, para él, la muerte no tiene el aguijón de la derrota, y gracias a la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. Primera de Corintios 15, 55 al 57, él dijo: ¿dónde está muerte tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y obviamente que los que hemos seguido a Cristo, todo aquel que está en Cristo, dice la palabra que nos libró de la maldición de la muerte y de la ley del pecado. Dice que para él la muerte era ganancia. Aquí radica el corazón de la declaración de Pablo. ¿Por qué la muerte sería una ganancia para Pablo? ¿Quién quiere que lo maten? ¿Quién quiere que lo fusilen? Él explica esta ganancia en el versículo siguiente, en Filipenses 1:23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, para Pablo, estar con Cristo es la ganancia suprema, porque Pablo anhelaba la presencia inmediata y plena con su Señor y Salvador Jesucristo. Él entendía que la muerte lo iba a llevar a una comunión más íntima y gloriosa con Cristo, más que la que él experimentaba en la tierra. Y mire que Pablo era un hombre de oración. Pablo era un hombre que vivió toda su vida desde que creyó y obedeció el llamado del Espíritu Santo para predicar el Evangelio de Cristo. Vivió de una manera intachable. Bueno, fue intachable en cuanto a la ley. Ahora, en cuanto al Espíritu, que recibió la palabra, recibió todo ese orden para el mensaje apostólico, porque Pablo le puso orden al mensaje, a la prédica de los apóstoles. Habló del matrimonio, habló de la cena del Señor, habló del pastorado, habló de todo. Esto de que la muerte para Pablo es ganancia, es que para él eso significaba ser liberado del sufrimiento por causa de la palabra de Dios. Él sufrió por causa de la palabra de Dios. Entonces, la vida terrenal de Pablo, usted lee la Biblia y ve que siempre estuvo marcada por su incansable obra misionera, por las persecuciones, los sufrimientos, las dificultades. Lea 2 de Corintios 11, 23 al 28. Entonces, la muerte representaba para Pablo el fin de ese sufrimiento y la entrada a un estado de paz y descanso eternos en la presencia del Señor. Él esperaba que el Señor le dijera: allá en el cielo,
ven, buen siervo y fiel. En lo poquito me fuiste fiel, entra en el gozo grande de tu Señor. Es porque en la presencia del Señor es donde está la plenitud de gozo. Si nosotros nos gozamos estando aquí en este contexto natural, en medio de aflicciones, muchas veces de enfermedades, de limitaciones, de escasez, de persecuciones, ¿cómo será entonces allá arriba? Esto es solamente un reflejo pálido de lo que en realidad nos espera en el cielo. Plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Eso lo dice el Salmo 16:11. Entonces, Pablo sabía que al morir, él iba a experimentar una alegría completa, una alegría eterna en la presencia de su Salvador. Y usted lee Apocalipsis 21:4, dice que el Señor secará la lágrima de nuestros ojos y ya no habrá más sufrimiento, ni dolor, ni tristeza, porque todas esas cosas pasaron. Entonces, es allí en donde él iba a alcanzar la perfección, porque al morir Pablo, él dejaría atrás las limitaciones de su naturaleza pecaminosa, alcanzaría la perfección en Cristo Jesús. Estaría completamente libre del pecado y de sus efectos, porque él dijo, el pecado que mora en mí. Porque la palabra de Dios dice que no hay justo que viva y nunca peque. Entonces, esta declaración de Pablo revela la centralidad de Cristo en su vida y su perspectiva de la muerte. Cristo era el centro de la vida de Pablo y eso era suficiente para él para llevar a cabo el trabajo que el Señor Jesucristo le encomendó en el camino de Damasco. Y Jesucristo le iba a mostrar en el transcurso del desarrollo de su ministerio apostólico profético cuánto debería sufrir por el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Este pasaje nos llena de esperanza en cuanto a la vida después de la muerte a todos los que están en Cristo Jesús. Esto tiene que motivarnos a vivir cada día para agradecerle al Señor y vivir o morir para Él. Cuando nosotros entendemos esto, podemos vivir nuestra vida con gozo, cualquiera sea nuestra circunstancia, que son momentáneas. Pablo dice, esta leve tribulación momentánea. Entonces, o vivimos bajo esa realidad, muchas veces de angustia, de persecuciones. Por eso él dice, sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Aunque Pablo, él anhelaba estar con Cristo, también él reconocía el valor de permanecer en la tierra para servir a los demás. Él quería estar con el Señor, pero él dijo, pero por causa de ustedes y de la palabra, prefiero quedarme con ustedes y estar ausente del Señor y presente en el cuerpo. Eso está en Filipenses capítulo 1, 24 al 26. Entonces, considera, hermano y hermana, cómo puedes equilibrar tu esperanza en la eternidad con tu compromiso de servir a Dios y a tu prójimo aquí en la tierra. En el cielo vamos a recibir la recompensa por lo que hagamos mientras estemos en el cuerpo. Entonces, la actitud de Pablo en prisión nos enseña primeramente a mí a mantener una perspectiva eterna incluso en medio de las pruebas. Entonces, reflexiona sobre cómo puedes aplicar esta perspectiva a tus propias dificultades. En resumen, para Pablo el morir es ganancia porque significaba la transición a una presencia plena, gloriosa y gozosa con Cristo, la liberación del sufrimiento y la plenitud de la vida eterna. Es una declaración poderosa de fe y de esperanza que nos desafía a nosotros hoy a examinar nuestras propias perspectivas sobre la vida y sobre la muerte, pero eso sí, a la luz de nuestra relación con Jesucristo. Cuando tú estás sufriendo por causa del Señor, no porque te lo buscaste o como consecuencia de malas decisiones o malas acciones, por encima de todos esos sufrimientos, tú vas a
tú vas a experimentar el gozo que solo Dios da a aquellos que viven y sufren por Él. Dice que si sufrimos con Él, pues con Él también seremos manifestados en gloria. Y yo te pregunto, ¿cómo influye esta verdad de la que estoy hablando en tu manera de vivir cada día? ¿Buscas la aprobación del mundo o la aprobación de Dios? ¿Cómo te ayuda esta verdad en momentos de dificultades, de persecuciones o de incertidumbre? ¿Cómo puedes vivir de una manera que refleje esta realidad de que mi vida está escondida con Cristo en Dios? ¿Qué significa para mí la promesa de que cuando Cristo, nuestra esperanza, nuestra vida, se ha manifestado, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria? Eso está en Colosenses 3:4. Toda esta realidad bíblica me dice que Dios tiene la última palabra. Tenemos que entender el hecho de que Él ejerce su soberanía, su poder y su autoridad suprema sobre todo lo que existe y sobre todo lo que sucede. Entiendan que al final su voluntad prevalecerá sobre cualquier otra fuerza o sobre cualquier otro plan. Bendito el Señor. Entonces lo primero que tenemos que ver es que la soberanía de Dios se manifiesta. Lea la Biblia desde Génesis, desde el capítulo 1, desde la misma creación. Dios es el creador de todo y como tal pues tiene el derecho y el poder absoluto sobre su creación. El Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. En Colosenses 1:16-17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Entonces, el hecho de que Él es soberano y que su soberanía está demostrada a través de la historia, porque Él es quien dirige los hilos de la historia de la humanidad, levantando y derribando naciones, imperios y reyes según su propósito. Y entonces, ¿y quién se lo impide si Él es Dios? Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y en Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado, óigame bien, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios le dio al hombre el libre albedrío, pero eso no le hace un ser independiente de Dios, aunque el hombre en su rebeldía, en su rebelión, se crea un pequeño Dios. Él sigue teniendo el control final sobre sus vidas y sus decisiones. Proverbios 16:9-33 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El versículo 33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es todo su veredicto. Y en Romanos 9:15-16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La Biblia enseña que incluso en medio del sufrimiento, Dios sigue siendo soberano y puede obrar para bien. En Génesis 50:20, ahí José le dice a sus hermanos, dice todo lo que le hicieron, lo envidiaron, lo odiaron, lo aborrecieron, trataron de matarlo, lo vendieron a unos mercaderes que iban a Egipto a llevar su mercadería. Él le dice a sus hermanos,
vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que ahora vemos, para mantener en vida a muchos pueblos. Usó un hombre para mantener viva las naciones. Usó un hombre que aparentemente era solo una hoja seca arrastrada por vientos de circunstancias, de dolor, de tristeza, de envidia. Alabado sea Dios, sin embargo, terminó siendo el hombre que garantizó la vida de toda la humanidad, porque el hambre que vino era para acabar con toda la humanidad. Romanos 8:28, y Pablo dice que a los que aman a Dios, pues todas las cosas les ayudan a bien. Por eso Dios, en su soberana gracia, decide salvarnos, porque la salvación es un acto de la soberanía de Dios. En Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y Efesios 1:4 y 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, debemos confiar en la soberanía de Dios, de que Él hará siempre lo mejor para nosotros en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, en la que nos toque vivir, y esperar en Él con confianza. El Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. En este aspecto podemos ver, por ejemplo, en Romanos 8:31 al 39, la seguridad que debemos tener, la seguridad en esperar en su amor para con nosotros, y que Él tiene todo poder para actuar de una manera sobrenatural sobre todas las cosas. Mire lo que pasó con el Mar Rojo. Sobrenaturalmente lo partió. Bendito el Señor. Sobrenaturalmente hizo llover pan del cielo. Sobrenaturalmente hizo salir de una roca del desierto un río para darle agua a sus hijos. Entonces, ¿qué significa para ti entonces que Dios tenga la última palabra? ¿Cómo influye esta verdad en tu vida diaria, especialmente en momentos de dificultad o de incertidumbres? ¿Cómo reconcilias la soberanía de Dios con el libre albedrío humano? ¿De qué manera te consuela saber que Dios tiene el control final? ¿Hay alguna situación en tu vida en la que en realidad necesitas confiar más en la soberanía de Dios? Cuando reconocemos la soberanía de Dios y entendemos el poder de Dios, eso nos lleva a llevar a Dios, valga la redundancia, todas las cosas con esperanza, sabiendo que Él escucha y Él va a actuar según su voluntad. Y cuando entendemos que Dios tiene la última palabra, esto va a traer paz a nuestros corazones en medio de la tormenta. Como dice la canción, después de la tormenta viene la calma, viene la paz. No importa cuán violenta sea la tormenta, y podamos decir, yo sé que mi Redentor vive. Y una vez que entendemos la soberanía y el poder de Dios, eso nos llevará a vivir humildes delante de Él y a depender de Él en lugar de depender de nuestras propias fuerzas, de nuestra sabiduría o de nuestras habilidades. Saber que Dios tiene el control final nos da esperanza para el futuro, sin importar cuán incierto parezca el futuro, porque servimos a un Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces, debemos profundizar en el estudio de la naturaleza de Dios y en cómo su poder y su autoridad se manifiestan en el mundo y en nuestras vidas. Eso será de grande bendición para ti.
Y yo concluyo diciendo lo que dijo Pablo en Romanos 14, 7 al 9, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Esta es una declaración poderosa de nuestra pertenencia a Dios en todas las circunstancias de la vida y de la muerte. Fíjense que Pablo dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Este es un principio fundamental que establece que nuestra existencia no es autónoma ni centrada en nosotros mismos. Nuestra vida y nuestra muerte tiene un significado que trasciende nuestros propios deseos, nuestros propios propósitos. Estamos inherentemente conectados a algo más grande, al Dios de la eternidad. La Biblia dice que el que es de Cristo, un espíritu es con él, y él dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Pues si vivimos, como dice Pablo, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Esta es la esencia de este mensaje. Nuestra vida debe ser vivida en obediencia y en servicio al Señor. Incluso la muerte para aquellos que están en Cristo no es un fin, sino una transición a estar con el Señor. Es un paso a la eternidad para vivir en los brazos del Señor. Nuestra lealtad y nuestra pertenencia a Él persisten más allá de la vida terrenal. Dice la Biblia, y estaremos siempre, siempre con el Señor. Sea que vivamos, pues, o que muramos, del Señor somos. Esta es la conclusión lógica de los versículos anteriores. Nuestra identidad primaria y nuestra posesión final está en el Señor. No importa nuestro estado, sea vida o sea muerte, pertenecemos a Dios. Esta verdad tiene que darnos seguridad, tiene que darnos fuerza, empuje para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y yo les insto, hermanos queridos, mientras el corazón lata, sirvan a Dios, sean instrumentos en las manos del Señor. Cuando dice, porque para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor así de los muertos como de los que viven, acá Pablo nos recuerda el fundamento de esta verdad. ¿Cuál es? Que la obra redentora de Jesucristo, su muerte, su resurrección, lo establecieron como el Señor sobre toda la creación, incluyendo tanto de los vivos como de los muertos. A través de su sacrificio hemos sido comprados a precio de sangre y ahora le pertenecemos a Él. Pero, ¿qué significa realmente ser del Señor? Esto implica propiedad, implica cuidado, responsabilidad y amor incondicional por parte de Dios hacia nosotros, pero también representa lealtad, obediencia y servicio de nuestra parte hacia Él. Si no vivimos para nosotros mismos, entonces, ¿para qué vivimos entonces? Vivimos para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Primera de Corintios 10:31 dice, haced todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo transforma esta verdad nuestra perspectiva sobre la muerte? Hay gente que le tiene pavor a la muerte, pero el creyente, para él, para el creyente, la muerte no es el final, sino el comienzo de la eternidad, de una vida eterna, sin fin, en la presencia del Señor. Filipenses 1:21, segunda de Corintios 5:8. Este pasaje también contextualiza la unidad que debe haber entre los cristianos, entre los creyentes, entre nosotros los hermanos. Romanos 14:1-6. Ahí léalo. Cuando reconocemos que todos pertenecemos al Señor, eso debe llevarnos a la tolerancia, al respeto mutuo. Tenemos que respetarnos, evitando
el juicio y la contienda. Si somos del Señor, nuestras vidas deben reflejar su carácter y sus valores que deben influir en nuestras decisiones y en nuestro comportamiento diario. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo impacta en tu vida diaria la conciencia de que no te perteneces a ti mismo, sino al Señor? ¿De qué maneras prácticas puedes vivir para el Señor en tu trabajo, en tus relaciones, en tu familia, en tus actividades? ¿Cómo cambia tu perspectiva sobre la muerte? Saber que para el creyente morir es estar con el Señor. Es innegable, amados hermanos, que entender que somos de Dios, eso nos lleva a consagrar nuestras vidas diariamente a Dios y Él hará su voluntad en todo lo que hagamos. Y no solamente debemos vivir para Dios a partir de entender estos principios bíblicos, sino que también debemos servir a los demás con amor, con sencillez de corazón. Hoy el servicio a los demás es una actividad fósil, es solamente como que se consigue en los museos donde se exhiben cosas que ya son obsoletas, chatarra. El amor y el servicio es uno de los fundamentos que debe existir dentro de la iglesia del Señor. Cuando entendemos esto, la fortaleza y la valentía para testificar del Señor con poder y con autoridad, sin temerle ni aun a la misma muerte, porque sabemos que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Dios te bendiga siempre. Shalom. Y acuérdate, el Señor está a la puerta. Cristo viene. Está alerta porque en cualquier momento la iglesia desaparece de esta tierra para vivir lo que estoy hablando en pleno gozo eterno con el Señor. Shalom.